Antes, mis hermanos y hermanas, de que se inventasen lo que son las cámaras digitales, acuérdense que las fotos se hacían con carretes. Y entonces lo que teníamos que ir era a un centro, a una tienda especializada para que se revelase el carrete fotográfico de las diferentes fotos que habíamos tomado. Y ese proceso de revelación descubría las diferentes fotos e imágenes que habíamos tomado. Siempre estaba el temor de saber cómo iban a salir estas fotos. Si iba a salir lo que verdaderamente habíamos fotografiado, si iba a salir borroso, si no iba a salir nada de lo que habíamos fotografiado. Era necesario ese proceso de revelación. ¿Por qué? Porque ese proceso, ese acto de revelación, lo que hacía era descubrir, en cierta manera, el mensaje que estaba escondido en aquellas fotografías. Y fíjense, mis hermanos, que este tema, ese énfasis de la revelación es precisamente el énfasis que nos encontramos en el prólogo del Evangelio de Juan. Juan, los capítulos 1, del versículo del 1 al 18, dijimos que era el prólogo de Juan, y básicamente la idea que nos presentaba ahí Juan es que el eterno Hijo de Dios había irrumpido en la historia de la humanidad, de tal manera que podíamos ver el Verbo eterno, el eterno Hijo de Dios, verlo, escucharlo y palparlo en la persona histórica de Jesús de Nazaret. Y en este prólogo de Juan 1, del 1 al 18, hay precisamente el énfasis en la revelación. En ese acontecimiento histórico que nunca más volverá a producirse, en la encarnación del eterno Hijo de Dios, nos vamos a encontrar el mayor acto de revelación y de comunicación de Dios al ser humano. Fíjense cómo este es el énfasis de Juan en este prólogo. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y fíjense cómo acaba el prólogo en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, ese Verbo que era con Dios, fíjense lo que ha hecho. Él le ha dado a conocer. Él le ha manifestado, Él le ha descubierto, Él le ha revelado. ¿Se dan cuenta? Todo el prólogo de Juan, mis hermanos, tiene el énfasis de que en la encarnación del eterno Hijo de Dios está la revelación, la manifestación, el descubrimiento, el desvelar de Dios mismo. De tal manera, mis hermanos, que con este tema de la revelación en el prólogo de Juan, y en especial en estos versículos del 14 al 18, hay dos cosas que podemos destacar. Primero, destacar la revelación que nos es descubierta en la encarnación del eterno Hijo de Dios. Y segundo, lo que recibimos en la revelación de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Vamos a considerar esos dos puntos en el día de hoy. Primero, la revelación que nos es descubierta en la encarnación del eterno Hijo de Dios. Y lo primero que debemos entender aquí es que la encarnación del Hijo de Dios es el punto donde la revelación de Dios encuentra al ser humano. Fíjense, esto lo vemos en el versículo 14, mis hermanos. Fíjense lo que aquí se dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de un unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y debemos recordar, mis hermanos, que en este prólogo les expliqué que habían ciertas ideas que se repetían. Por ejemplo, el versículo 9, cuando nos hablaba de que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, fíjense cómo esta idea vuelve a repetirse precisamente en el versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí vamos a ver ideas que se repiten otra vez en el versículo 18, de que a Dios nunca nadie le ha visto, sino que el unigénito le ha dado a conocer. Eso quiere decir que vamos a tener que tocar diferentes palos o diferentes versículos para ir explicando lo que aquí Juan nos está diciendo. Pero fíjense que lo primero que vemos, mis hermanos, en el versículo 14, es que la encarnación del eterno Hijo de Dios es el punto
el punto focal donde la revelación final de Dios encuentra al ser humano. Fíjense, en el versículo 9, Juan ya nos ha dicho que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y fíjense cómo ahora esta idea aparece nuevamente en el versículo 14, pero no de la misma manera. El versículo 14 lo que va a hacer, mis hermanos, va a ser ampliarnos y explicarnos cómo esa luz verdadera vino a este mundo. Nos lo amplía y nos lo explica. Fíjense el 14. Y aquel verbo. Paren aquí, mis hermanos. Porque fíjense que Juan no está diciendo y aquella luz fue hecha carne. Juan está diciendo y aquel verbo fue hecho carne. Por tanto, Juan está tomando lo que ha dicho ya en el versículo 1, de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo eterno y preexistente, Juan nos dice, ese verbo, esa palabra es la que es hecha carne. Y con esta idea, mis hermanos, diciéndonos que es el verbo, que es la palabra la que se hace carne, Juan empieza a descubrir lo que es el énfasis y el tema mismo de la revelación. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es la palabra lo que comunica. Es la palabra lo que desvela. Es la palabra lo que revela. Fíjense, cuando hay dos personas que están básicamente hablando o se produce un proceso de comunicación, nos encontramos el emisor. ¿Qué es lo que hace el emisor? El emisor comunica un mensaje que quiere que sea conocido y lo comunica por medio de la palabra, ya sea la palabra oral o ya sea la palabra escrita. De tal manera que el receptor pueda entender esa palabra oral o escrita y descubrir el mensaje que le es comunicado. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí es lo que Juan nos empieza a decir. Esa palabra fue hecha carne. Y ese término, la palabra, acuérdense que en Juan tiene sus raíces, ¿dónde? Tiene sus raíces no en la filosofía de su tiempo, no en la filosofía platónica o estoica de su tiempo. El término y el concepto de palabra para Juan tiene sus raíces en la revelación del Antiguo Testamento. Y cuando veamos al Antiguo Testamento, la semana pasada vimos que la palabra tenía varias funciones, pero una función clara de la palabra en el Antiguo Pacto era ¿qué? Era revelar el mensaje de Dios a su pueblo. Era comunicar el mensaje de la voluntad de Dios a su pueblo. Era transmitir y descubrir el mensaje y las verdades de Dios al pueblo de Dios. Por tanto, fíjense que aquí Juan diciéndonos es la palabra la que fue hecha carne, empieza a desligar poco a poco la idea de revelación, de desvelar por medio de esa palabra encarnada. Porque cuando hablamos de revelación, ¿a qué nos estamos refiriendo, mis hermanos? Cuando hablamos de revelación nos referimos a aquel acto que solamente Dios realiza. Solamente Dios es el que revela. Solamente Dios es el que descubre, solamente Dios es el que desvela. La revelación es ese acto en el cual Dios es el sujeto que lo realiza y con ese acto de revelar Dios lo que hace es descorrer el velo, descubrir verdades que serían imposibles que el ser humano conociese si Dios no las revelase. Y si Dios no obrase para que esas verdades pudiesen entenderse, mis hermanos. Por tanto, fíjense que con esto, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Cuando Juan nos dice, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne, está colocando nuestras mentes, está colocando la mente del lector del Evangelio de Juan ya desde un principio en que esa encarnación de la palabra eterna, esa encarnación del eterno Hijo de Dios va a ser el mayor y más sublime acto de revelación y de comunicación de Dios al ser humano. Y va a ser en ese acto de revelación donde se va a encontrar el punto donde la revelación final de Dios se encuentra con el ser humano.
Fíjense cómo lo hace Juan. Fíjense que hay 3 acciones que se nos presentan en el versículo 14. Se nos explica con 3 acciones. Fíjense, mis hermanos, ya que el verbo, la primera, fue hecho carne. Fíjense la segunda, y habitó entre nosotros. Y fíjense ahora la tercera, y vimos su gloria. 3 cosas suceden aquí, mis hermanos. Hecho carne, habitó y vimos. Fíjense que las 2 primeras acciones se refieren y tienen que ver con el verbo o la palabra eterna. Fíjense, la primera de ellas es que esa palabra eterna fue hecha carne. Y eso es importante porque Juan aquí no está diciendo que el verbo fue hecho la carne o fue hecho una carne, sino que fue hecho carne. Y sabemos que la palabra carne en la escritura tiene varios significados, mis hermanos, pero uno de ellos, uno de los significados y connotaciones de la palabra carne en la escritura es hablar simplemente de humanidad. Y lo que Juan está diciendo aquí, y aquel verbo fue hecho carne, Juan nos está diciendo que aquel verbo eterno, que el eterno Hijo de Dios tomó naturaleza humana verdadera. Tomó naturaleza humana real. Fíjense, mis hermanos, que ese Dios eterno, cuya esencia divina es Dios mismo, tomó naturaleza humana real y verdadera. Su humanidad fue real. En el momento que el Espíritu Santo cubrió a María, mis hermanos, el Espíritu Santo hizo un milagro sorprendente. El Espíritu Santo creó una nueva humanidad que no estaba presente allí. No es que hubiese en María un pequeño feto ya formado. Esto no va así en la encarnación. El Espíritu Santo como agente creador, como el agente creador que se movía en la primera creación, cuando cubrió a María hizo algo nuevo. Creó una humanidad perfecta, una humanidad sin pecado, una humanidad perteneciente no a una creación caída y hundida por el pecado de Adán, sino una nueva humanidad perteneciente a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Una nueva humanidad creada para que el eterno Hijo de Dios, mis hermanos, la naturaleza divina del eterno Hijo de Dios quedase unida a esa humanidad perfecta y sin pecado creada por el Espíritu Santo, y el ser que nació, mis hermanos, llamarás su nombre Jesús. Y en la persona de Jesucristo vemos las 2 naturalezas, la naturaleza eterna del Hijo de Dios encarnado, divina del Hijo de Dios encarnado, con la naturaleza humana perfecta creada en ese milagro de la encarnación. Y confesamos realmente, mis hermanos, como dice esa confesión, ese credo de Calcedonia, confesamos un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en humanidad. ¿Saben qué? La encarnación, mis hermanos, no fue lo que el eterno Hijo de Dios se dejó. No fue lo que Dios se dejó como Dios. Dios como Dios no se dejó nada de su esencia divina. La encarnación lo que fue es que Dios, sin dejar de ser Dios, tomó algo que nunca antes había tenido para sí. Tomó la naturaleza humana perfecta, sin pecado. Y el ser que nació, Jesús, es Dios, hombre perfecto. ¿Saben qué, mis hermanos? Lo que es la encarnación, lo que es la Navidad, no es, hay algunos que intentaron negar lo que era la humanidad de Jesucristo. Se vistió de hombre, se disfrazó de hombre, como aquel que en carnaval se pone el disfraz de su personaje o superhéroe preferido. Lo que es la encarnación y lo que sucedió en ese tiempo que recordamos no fue la mayor pantomima o teatro celestial organizado por Dios para hacernos creer a todos que era verdaderamente hombre. No es así. Lo que es la encarnación del eterno Hijo de Dios es que fue hecho
hombre verdadero, perfecto y sin pecado. Por eso Juan, este mismo Juan que escribe que fue hecho carne, en su primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 2, nos dice básicamente que en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fundamental. Por lo tanto, mis hermanos, esa encarnación fue el Verbo eterno, se hizo carne, humanidad verdadera, y eso es esencial. Eso es esencial para un ser humano como tú y como yo. Es vital para un ser humano caído. ¿Saben por qué? Porque no necesitamos a un Superman para salvarnos. No lo necesitamos porque no nos sirve de nada. Necesitamos a Dios mismo, aquel que ofendimos por nuestro pecado. Aquel que su santidad fue ofendida por el pecado del ser humano. Necesitamos que aquel ofendido por nuestro pecado sea el que ejerza perdón en nuestras vidas. Pero también necesitamos a un ser humano perfecto. Porque aquellos que pecamos somos seres humanos y necesitamos a un ser humano perfecto que sea capaz de representar a una raza humana caída, de perdonar y justificar a seres humanos caídos. Y eso se encuentra únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios, hombre perfecto. En esa confesión que hemos dicho que confesamos a un y mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y el mismo perfecto en humanidad. Por lo tanto, fíjense que ese verbo, ese Hijo eterno, se hizo carne, ser humano real. Y hay una segunda cosa aquí. Algo más pasó. Fíjense el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y uno podría decir aquí, bueno, es normal, se hizo carne y habitó. No hay nada más que destacar aquí. Pero hay mucho más que destacar, mis hermanos. Porque lo que Juan está diciendo aquí tiene implicaciones importantes. Yo estoy seguro que quizá algunos de ustedes lo han oído. Pero el término que Juan está utilizando aquí, y habitó entre nosotros, es un término especial. Es un término que en realidad debería traducirse como, y el verbo que fue hecho carne, plantó la tienda en medio de nosotros. Plantó su tabernáculo en medio de nosotros. Esta es la palabra que Juan está utilizando aquí. El verbo hecho carne plantó su tienda, plantó su tabernáculo en medio de un ser humano hundido en pecado. Y cuando entendemos esta palabra, plantó su tienda, plantó su tabernáculo, mis hermanos, ¿dónde va nuestra mente en la historia de la salvación? Solo hay un lugar donde Dios dijo que se plantase su tienda y su tabernáculo. Y esto, mis hermanos, fue en el libro de Éxodo. Así que fíjense que el trasfondo que ahora empieza a aparecer aquí, mis hermanos, es el trasfondo del Éxodo. Al inicio del prólogo vemos la creación y ahora vamos del trasfondo de la creación al trasfondo del Éxodo, del trasfondo de la creación al trasfondo del Éxodo, cuyo mensaje era mensaje de salvación y redención a su pueblo. Fíjense cómo estos versículos están llenos del trasfondo del Éxodo. Fíjense, mis hermanos, esta es una referencia en el versículo 14. Habitó entre nosotros, plantó su tienda. Fíjense qué más dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como de un unigénito del Padre. Ese término gloria veremos que se relaciona también con el tabernáculo mismo. Fíjense al final del versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver cómo esa expresión gracia y verdad también se relaciona con el Éxodo, en concreto con el nombre de Dios. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Fíjense cómo menciona la ley y menciona a Moisés, clave en el libro y en el trasfondo del Éxodo. ¿Se dan cuenta? Todo el trasfondo que aparece aquí detrás, mis hermanos, es el trasfondo del Éxodo. Y piensen en el Éxodo. Piensen qué sucedió en el Éxodo, mis hermanos.
¿Saben lo que sucedió? Básicamente se define en dos palabras. Y las dos palabras empiezan por R. Lo que sucedió en el Éxodo se resume con redención y con relación. En el libro del Éxodo, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que Dios recuerda las promesas que hizo a los patriarcas Abraham, a Isaac y Jacob, y se presenta como ¿qué? Se presenta como el Dios que se hace presente en medio de su pueblo para redimir a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y una vez redimidos de Egipto, Dios le dijo a Moisés: una vez sean sacados de Egipto, los traerás a este monte para que me sirvan. Redimidos para entrar en relación con Dios. Y Dios redimió por gracia a ese pueblo de Israel, y es asombroso, mis hermanos, y lo atrajo a sí mismo. Y en aquel monte del Sinaí, entre Éxodo 19 y 24, entró en la más gloriosa relación que Dios podía entrar en esos momentos con su pueblo. Relación de pacto basada en amor y fidelidad. Si diereis oído a las palabras de mi pacto, vosotros seréis, les dice, mi especial tesoro. La niña de mis ojos, porque mía es toda la tierra. Seréis un reino de sacerdotes, gente santa. ¿Se dan cuenta? Dios se presentó para redimir y llevar a su pueblo en una relación íntima de pacto. ¿Y saben qué sucede en el Éxodo después de ese pacto? En Éxodo 24 viene Éxodo 25. Qué sorpresa, ¿no? Éxodo 25. ¿Y saben lo que ahí sucede, mis hermanos? La mayor expresión que podía darse de esa relación de Dios con su pueblo. Dios manda a Moisés construir el tabernáculo. Y fíjense qué es lo que dice Dios en Éxodo 25, el versículo 8 y el versículo 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios manda? Me harán un santuario, un tabernáculo para que yo more, habite en medio de ellos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta es la máxima expresión de la relación de Dios con su pueblo. Redimidos para relacionarse con Dios y Dios para morar en medio de ellos. Pero ¿saben? Hay algo más que no podemos olvidarnos. ¿Saben ese tabernáculo lo que era, mis hermanos? Y eso es esencial para Juan. Ese tabernáculo, mis hermanos, era el punto donde la palabra y la revelación de Dios llegaba a Moisés. Era esa puerta del tabernáculo donde Dios se revelaba y hablaba a Moisés. ¿Quieren verlo? Fíjense, vayan a Éxodo 33. Éxodo 33, mis hermanos. Y el versículo 7 en adelante. Fíjense lo que aquí se nos dice. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y escuchen ahora, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué es lo que sucedía, mis hermanos, cuando Moisés entraba en la puerta del tabernáculo? Lo que sucedía, mis hermanos, es que esa nube, la presencia de Dios descendía y Dios, ¿qué es lo que hacía? Hablaba con Moisés.
Dios traía palabra a Moisés. Dios traía revelación a Moisés. Ese tabernáculo era el punto donde la revelación y la palabra de Dios encontraba a Moisés y a través de Moisés encontraba al pueblo de Israel. Este, mis hermanos, es el contexto de Juan 1:14 cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Ahora Juan nos está diciendo que en la persona del eterno Hijo de Dios encarnado, Él y solamente Él es el punto donde la revelación de Dios se encuentra con el ser humano. Pero la revelación final, perfecta y última de Dios, mis hermanos, ya no va a haber una más gloriosa, más sublime y más perfecta que la revelación que Dios trajo de sí mismo en el Verbo encarnado. Después de Moisés, mis hermanos, vinieron los reyes y vinieron los profetas y Dios habló, nos dice Hebreos en el capítulo 1. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en los postreros días, nos dice Hebreos, en los postreros días Dios ha hablado ¿en quién? Nos ha hablado en su Hijo. La última, perfecta, gloriosa y finita revelación de Dios al ser humano, su Hijo encarnado. Y por mucho que se empeñen, mis hermanos, los mormones con el libro del Mormón, con estatuitas de Jesús, con los aztecas, mis hermanos, por mucho que se empeñen y te digan que hay más revelación, la Biblia es bien clara. Dios habló de manera sublime, última y finita en la persona de su Hijo. Y Él es el punto donde la revelación de Dios al ser humano se encuentra, al tabernáculo de reunión donde Dios habla al ser humano. Y la cuestión es, ¿qué es lo que dice? Lo vamos a ver lleno de gracia, lleno de verdad. Nos va a hablar de esa revelación de la gracia, de la verdad de Dios. Pero piensen, mis hermanos, en lo que era el Éxodo. El Éxodo era Dios haciéndose presente para redimir y para salvar a su pueblo. Y es precisamente en la persona de Cristo Jesús, mis hermanos, donde esa presencia de Dios para redimir y para salvar se hace presente. Cristo es la revelación especial. ¿En qué sentido? En que trae mensaje redentor. La naturaleza, Dios se revela a través de la naturaleza, pero no hay mensaje salvador en ella. Entonces encontramos la palabra, la revelación especial que nos habla de la salvación y nos da testimonio del Cristo encarnado en quien se encuentra salvación. ¿Saben qué es lo glorioso? Que en el antiguo pacto, ¿quién escuchaba lo que decía Dios en la puerta del tabernáculo? Moisés. ¿Qué es lo que nos dice Juan? Y habitó entre nosotros. Y ahora en Cristo puedes escuchar lo que es la revelación de que Dios se ha hecho presente para salvar, redimir y llevarte a Él. Puedes escucharlo cuando esta encarnación es predicada y explicada, cuando el evangelio del Cristo, del Hijo de Dios encarnado, es anunciado y predicado. Puedes escuchar, como dice el Salmo 119, ¿no has oído que por toda la tierra ha salido su voz? ¿No has escuchado que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, la voz de que el eterno Hijo de Dios se encarnó? Y Dios se hizo presente para redimir y llevarte a Él. Es como lo que dice Pablo en Corintios, como si Dios clamase: reconciliaos con Él. La encarnación del Hijo de Dios, mis hermanos, nos muestra que en el Hijo está el punto donde la revelación final de Dios se encuentra al ser humano. Pero hay algo más. Es donde podemos ver, mis hermanos, en esa encarnación, es donde podemos ver revelada la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. Y esta es la tercera acción. Fíjense en el versículo 14.
ya que el verbo se hizo carne, fue hecho carne, primera, y habitó, segunda, y ahora viene la tercera acción. Y la tercera acción tiene que ver con nosotros, con el ser humano, con lo que Juan y los suyos vieron. Y vimos, escuchen, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Piensen, mis hermanos, que esa encarnación, esa revelación es para ver algo, y vimos su gloria. Fíjense, mis hermanos, que aquí lo que es la gloria se relaciona en el Antiguo Testamento ¿con qué? Con la presencia misma de Dios. Esa presencia que descendía sobre el tabernáculo y después esa gloria que descendía ¿sobre qué? Que descendía sobre el templo. Lo que se ha llamado la Shekinah, esa columna de humo, esa gloria que estaba en el tabernáculo y que después estaría en el templo. Fíjense que aquí Juan nos dice, y vimos su gloria. Evidentemente, si el Hijo es el tabernáculo ahora encarnado de Dios, mis hermanos, en Él se ve la presencia misma de la gloria de Dios. Y fíjense que nos habla aquí, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra va a ser muy importante porque la encontraremos nuevamente en el versículo 18. Pero fíjense que aquí la idea de unigénito, hay algunos que la han entendido como que es el Hijo creado, el Hijo que ha sido creado. Los testigos de Jehová, mis hermanos, lo han entendido de esta manera. Y la cuestión es que la palabra que Juan utiliza aquí y que se traduce como unigénito no proviene del verbo crear o del verbo producir, proviene del nombre único. Único en su clase, único en su tipo. Por lo tanto, el versículo 14 podríamos traducirlo, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único en su clase, como del único en su tipo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es que, mis hermanos, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios encarnado, es único en su clase. No hay ningún otro como Él y nunca va a haber uno como Él. Nunca. Y alguien podría decir, bueno, pero los creyentes somos hijos de Dios. Sí, pero no se olviden de que somos hijos de Dios por nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios por haber sido adoptados en el Hijo por excelencia que es Cristo Jesús. Cristo Jesús fue, es y será el eterno Hijo de Dios. Y nunca, nunca habrá uno de esa misma clase. Por tanto, es lo que Juan está diciendo aquí. Y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre. Ahora bien, fíjense que esa idea de gloria, la cuestión aquí, en cierta manera, mis hermanos, es ¿qué es que vieron la gloria de Dios? ¿Saben? El término gloria en realidad significa algo pesado, ¿ya? Y se aplicaba sobre todo a los materiales. El oro era glorioso, ¿en qué sentido? En que era material, metal precioso y por lo tanto era más pesado. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se asocia ¿con qué? Se asocia con la luz, se asocia con el resplandor, pero se asocia con algo importante. Esa luz y ese resplandor que se hacía presente, mis hermanos, ¿hablaba de qué? Hablaba de la plenitud del ser de Dios hecho presente. La gloria era la plenitud de la divinidad manifestada. Cuando esa columna de humo descendía en el tabernáculo, en el templo, cuando la gloria de Dios llenó el templo, la plenitud de la deidad de Dios estaba ahí presente. Toda su justicia, toda su bondad, todo su amor, toda su santidad presente en un solo sitio y con una sola manifestación, la gloria misma de Dios. Fíjense que esto, mis hermanos, es lo que Juan está diciendo que vieron aquí. En Cristo vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan está diciendo, ¿vieron la plenitud de qué? La plenitud de la deidad de Dios en la persona de Jesucristo, pero no la vieron de cualquier manera. La vieron de una manera muy específica. Fíjense al final del versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y de dónde proviene esto, mis hermanos? ¿Saben de dónde proviene esto? Proviene del Éxodo mismo.
proviene de Éxodo 33 y 34. Fíjense, vayan a Éxodo 33 y 34. Hoy les voy a ir a hacer Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Vamos a ir pasando un buen ejercicio. Fíjense que eso de lleno de gracia y de verdad es como vieron la plenitud de la deidad de Dios en Jesucristo. Y fíjense en Éxodo 33, mis hermanos. En Éxodo 33, les resumo un poquito lo que sucede. En Éxodo 33, Moisés le pide algo a Dios. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, si tu presencia no va conmigo, ¿qué es lo que dice Moisés? No me envíes. Presencia de Dios es importante ahí. Y Dios le dice, bueno, mi presencia irá contigo. La presencia de Dios está ahí presente. Y entonces Moisés le pide algo a Dios. ¿Saben qué es lo que le pide? Déjame ver tu gloria. Fíjense, mis hermanos, en Éxodo 33. Fíjense el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego, este es Moisés, que me muestres tu gloria. ¿Y qué es lo que Dios responde, mis hermanos? Fíjense, y le respondió, yo haré pasar, fíjense, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Fíjense, Dios asocia el ver su gloria con su nombre. Y eso es esencial, porque el nombre de Dios, mis hermanos, ¿qué es? El nombre representa quién es Dios, quién es en su ser, quién es en su esencia. Por tanto, si la gloria de Dios es la manifestación de la plenitud de la divinidad de Dios, la manifestación de la plenitud de quién es Dios, Dios dice, bueno, haré pasar y proclamaré mi nombre, quién soy yo. Y fíjense cómo se describe Dios. Fíjense en el versículo 19. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora si pasan al capítulo 34, mis hermanos, Dios cumple esto. Y fíjense en Éxodo 34 y el versículo 6. Dios pasa y proclama quién es Él. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Y ahora miren la definición. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Y escuchen ahora. Y grande en misericordia y verdad. Fíjense que suena lo mismo que Juan ha dicho, lo vieron lleno de gracia y de verdad. Y ese Jehová es descrito como grande, lleno, abundante en misericordia y verdad. ¿Saben? En realidad esas palabras, ¿saben lo que son? Grande, abundante en amor fiel y en fidelidad. Y esas dos palabras, mis hermanos, no se olviden nunca. Se las he repetido una y otra vez. Y se las van a acordar hasta que se las siga repitiendo. Amor leal y fidelidad es la esencia del pacto que Dios establece con los suyos. Lo que Dios está diciendo, Moisés, mi presencia estará contigo, la presencia de aquel que es Dios de pacto, Dios que vino para salvaros y Dios que abunda ¿en qué? Que abunda en amor leal hacia los suyos, que abunda en gracia hacia los suyos, que abunda en fidelidad hacia los suyos. Este es el Dios que se revela en el Éxodo. Tardo para la ira, pero abundante en amor, en gracia, en bondad, en fidelidad. Este es el Dios del Éxodo y este es el contexto que Juan está utilizando cuando dice en Juan 1:14, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, la presencia y la plenitud de la deidad de Dios, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Las mismas palabras del Éxodo. Lleno de amor leal, lleno de verdad, lleno de gracia, lleno de fidelidad hacia los suyos. Mis hermanos, lo que Juan está diciendo en su prólogo es algo asombroso. No solamente, y eso es importante, no solamente está diciendo que en la persona de Jesús habita la plenitud de la deidad de Dios. Y es así,
En la persona de Jesús habita la plenitud de la deidad de Dios. Toda la santidad de Dios la ves en Cristo. Toda la belleza de nuestro Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Toda la bondad de nuestro Dios se encuentra en Él. Toda la justicia de nuestro Dios se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que si uno quiere contemplar verdaderamente a Dios, tiene que contemplar a Cristo Jesús, Dios encarnado. Pero está diciendo algo mucho más glorioso, Juan. ¿Saben lo que dice con el contexto del Éxodo? Jehová, Jehová, grande en misericordia y verdad, abundante en amor y fidelidad. No pierdas esto. Lo que Juan está diciendo es que a quien contemplaron cuando vieron la gloria de Dios en Cristo Jesús, a quien contemplaron no fue a un Dios distinto del antiguo pacto, no fue un Dios distinto del Éxodo. ¿Saben a quién contemplaron? Contemplaron al mismo Dios que se hizo presente para redimir en amor y fidelidad a su pueblo. Ahora contemplan a ese mismo Dios haciéndose presente en medio de la humanidad, en medio de un ser humano caído, para mostrar su amor leal, para mostrar su gracia redentora, para mostrar su bondad, para mostrar su fidelidad. Contemplan a ese Dios hecho presente en amor, gracia y verdad en un mundo caído, para un ser humano como tú y como yo, que nada quisimos saber de él y nos rebelamos contra él. Este es el Dios que se presenta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que en Jesús esté la plenitud de la deidad? ¿Saben por qué es posible? Por el versículo 18. Fíjense cómo la palabra unigénito vuelve a aparecer ahí. Y esto nos liga al 14 con el 18. Fíjense lo que aparece en el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. En Jesús está la plenitud de la deidad de Dios. De ese Dios que se hizo presente en el Éxodo para redimir y vuelve a hacerte presente para salvar de manera definitiva en amor y fidelidad a los suyos. Esto es posible en Cristo porque Él desde la eternidad, como el eterno Hijo de Dios, estaba en perfecta comunión e unidad con el Padre. Era uno con el Padre y Él es Dios mismo. Por eso la plenitud de la deidad puede habitar en Él. Y saben, quizá uno se preguntaría aquí, bueno, ¿y qué vieron Juan y los suyos? ¿Qué vieron? ¿Destellos que aparecían de Jesús? Bueno, ¿saben lo que hace Juan, mis hermanos? Juan utiliza una palabra que es crucial. Utiliza la palabra señal en su evangelio. Y fíjense que esas señales en su evangelio van mostrando la gloria de Cristo. Fíjense un ejemplo, fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, y el versículo 11. Transforma el agua en vino y fíjense lo que sucede. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Fíjense en el capítulo 4, versículo 54. Después de otro milagro, fíjense lo que ahí se nos dice. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y esas señales, mis hermanos, esos milagros que Jesús iba haciendo, esas palabras que Jesús iba hablando, ¿saben lo que eran? Era la manifestación de esa gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios que se había hecho presente en este mundo, con amor, gracia y verdad para redimir a un pueblo caído. Y Juan va mostrándote estas señales y vas avanzando en el evangelio de Juan, ¿sabes hasta dónde? Hasta la oración de Jesús. Y ahí Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y todas estas señales, ¿saben dónde nos llevan en el Evangelio de Juan? Nos llevan a la última señal de todas, a la señal más grande y más gloriosa, a la señal de la muerte del Hijo Jesús, de Jesucristo en la cruz, en su resurrección y en su ascensión. Juan te está diciendo, es en la cruz,
es en la tumba vacía, es en la exaltación del Hijo al trono celestial que ves la gloria de Dios manifestada, que ves la plena deidad de Dios, que ves la llenura del amor, fidelidad, gracia y verdad de Dios, donde nunca ningún ser humano hubiese pensado ver la plenitud de la deidad, ver su amor, ver su gracia, ver su verdad. Ahí es donde Dios ha establecido esa máxima revelación, la cruz y la tumba vacía. Y lo glorioso es que llegas al final de Juan después de ver todo esto, y ¿sabes lo que nos dice Juan? Y estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales se han escrito. ¿Cómo contemplas la gloria y la plenitud de Dios en la persona de Cristo? En lo que se ha escrito. Nunca desligas a Cristo de su palabra. Nunca. El Cristo a conocer y contemplar es el Cristo de la Escritura, con todas sus palabras y con todos sus milagros. Y cuando lees y lees y lees esas señales y meditas en esta palabra y escudriñas la palabra que da testimonio de Cristo Jesús, mis hermanos, por la gracia de Dios, la fe brota por el oír esta palabra. Y es cuando llegas entonces a la cruz y ahí entonces puedes decir: he aquí mi Dios, que me amó y se entregó por mí. Gloriosa revelación, la que Dios nos ha traído en la encarnación de su Hijo. Y es una revelación que no puede perderse. Porque fíjense, y ahora viene el segundo punto, hoy tengo 2 puntos solo, no se asusten. Es lo que recibimos de la revelación de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Y qué es aquello que recibimos? Mis hermanos, recibimos el cumplimiento de la gracia en la persona de Jesús. Fíjense, esto lo vemos a partir del versículo 15, y uno dirá: bueno, si con un solo versículo se ha pasado todo este tiempo, agarrémonos para los que nos quedan. Pero una palabra de ánimo para los abatidos, mis hermanos. El 18 ya lo hemos explicado. Y el 15 es un versículo de transición. Así que no lo vamos a explicar. Betty hace, bueno, pues no vamos tan mal, ¿no? Es de transición. Fíjense que en el versículo 15 se nos dice otra vez que Juan dio testimonio, mis hermanos. Esto ya ha aparecido en los versículos del 6 al 8. Pero fíjense que se nos dice algo más. Aquí Juan determina que Jesús, aunque va después de él en la historia de la salvación, es antes de él. ¿Por qué? Porque es el eterno Hijo de Dios, es Dios mismo, preexistente y eterno, es antes de él. Y es importante porque aquí Juan está rompiendo algo del contexto cultural de su tiempo. Aquellos que solían ser primeros, como por ejemplo los primogénitos, tenían preeminencia, tenían más grado de honor. De aquí Juan está diciendo: no, el que tiene la preeminencia y el mayor grado de honor no soy yo, sino que es el que viene después de mí, que es antes. Ese es Cristo Jesús. Él es quien recibe toda la preeminencia y todo el honor. Y es quien debería recibir toda la preeminencia y todo el honor de su pueblo. Ahora bien, es de transición ese versículo 15. ¿Por qué? Porque está aquí y ese versículo 15 empieza a explicarse en el versículo 19, que es cuando aparece el testimonio de Juan de aquel que viene después, pero es antes. Así que deberíamos explicar a partir del 19 para entender el 15, cosa que no voy a hacer. Pero entender el versículo 15 como transición es importante. ¿Saben por qué? Porque ayuda a entender algo que me ha estado dando vueltas durante toda la semana. Y es, ¿qué es lo que hace ese por qué en el versículo 16? Fíjense, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El por qué nos indica la razón de algo. Pero la pregunta que es, ¿la razón de qué? ¿Qué razón nos explica el versículo 16? ¿Y saben qué razón nos explica? Nos explica al final del versículo 14, lleno de gracia y de verdad. Fíjense cómo en los versículos 16 y 17 hay expresiones que ligan el 14, el 16 y el 17. Fíjense en el versículo 14 ha dicho, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra parecida que aparece en el versículo 16 por plenitud. Es la misma.
Así que podríamos hablar de pleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos. Fíjense cómo el término gracia aparece en los versículos. Y fíjense en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. ¿Ven esa expresión en el 17? Es la misma que aparece al final del 14. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí? Que los versículos 16 y 17, mis hermanos, son la explicación de lo que significa lleno de gracia y de verdad en el versículo 14. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro esto? Entonces, fíjense ahora, nos dice en el 14, lleno de gracia y de verdad, y el 16 lo explica, porque de su plenitud. Esto es lo que implica para nosotros. ¿Qué implicación tiene que vieron su gloria lleno de gracia y de verdad? Bueno, implica que de esa plenitud tomamos todos. Y tomamos gracia sobre gracia. Ahora, ¿qué significa esto? Porque la traducción literal aquí sería, y tomamos gracia en lugar de gracia. Es como si hubiese una gracia que es reemplazada. ¿Y cómo se entiende esto? Se entiende cuando miramos el versículo 17. Porque fíjense que el versículo 17, mis hermanos, es la explicación del 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia de más de gracia, porque la ley fue dada, o la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que está mostrando dos personajes importantes aquí, Juan: Moisés y Jesús. Pero los muestra, mis hermanos, ligados a la expresión por medio de. Eso quiere decir que Juan está presentando a Moisés y a Jesús como dos agentes, como dos mediadores concretos. Moisés, mediador ¿de qué? Mediador de la ley. Jesús, mediador ¿de qué? Mediador de gracia y verdad. ¿Saben eso? Esa idea de Moisés y Jesús como mediadores, mis hermanos, está situando todo el contexto de el antiguo y el nuevo pacto. Imagínense, mis hermanos, una obra de teatro donde hay un gran escenario y los protagonistas en ese escenario desarrollan sus papeles. Pues bien, el gran escenario que aquí Dios nos da, que Juan nos da, es el gran escenario de la historia de la salvación. Y los dos personajes, Moisés y Jesús, son los mediadores de dos pactos en esa gran historia de la salvación. Fíjense, aquí Juan nos dice, por medio de Moisés vino ¿qué, mis hermanos? Vino la ley. La ley, mis hermanos, era el gran don que Dios dio a su pueblo bajo el antiguo pacto. El resto de naciones no tenían ese don, solo Israel. Es el gran don del antiguo pacto. Por eso muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra ley se utiliza para hablar de todo el antiguo pacto. Por lo tanto, aquí Moisés es mediador ¿de qué? Mediador del antiguo pacto. Es el mediador por excelencia del antiguo pacto. A través de él vino la ley. ¿El contraste cuál es? La gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, él es mediador del nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena recordamos que esa sangre derramada es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto, que es derramada para remisión de pecados de muchos. Ahora bien, antes de seguir adelante, mis hermanos, hay algo que debemos entender. Y es que debemos entender que el antiguo pacto, desde el momento que fue inaugurado, es un pacto que fue inaugurado para ser reemplazado. Pero reemplazado no porque nos sirviese, reemplazado para ser cumplido. Es idea de cumplimiento. Porque todo el antiguo pacto, mis hermanos, tenía una función profética y tipológica. ¿Qué es esto? Una función profética de que todo el antiguo pacto anunciaba uno mayor, apuntaba a uno mayor, proclamaba a uno mayor. Y tipológicos que todas las cosas del antiguo pacto tenían que verse cumplidas, ¿saben en quién? En un nuevo pacto mayor, en la persona de Cristo Jesús. Esto es lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos. Si tomamos gracia además de gracia, no está diciendo que en el antiguo pacto no hubiese gracia y verdad. La gracia recorre la eternidad, mis hermanos.
La redención en el antiguo pacto fue por gracia. La entrega de la ley fue por gracia. La ley revela la verdad de Dios. Dios se reveló como abundante en misericordia y verdad. La gracia y la verdad estaban ya en el antiguo pacto, pero la veíamos en sombras. La veíamos, mis hermanos, como si fuese a través de espejo, pero llegado el nuevo pacto que lleva todo esto a cumplimiento, mis hermanos, toda esa gracia y verdad que apuntaba al antiguo pacto se ven cumplidas de una manera asombrosa en Cristo Jesús. En la encarnación del eterno Hijo de Dios, en la palabra hecha carne, en esa revelación que trae la persona de Cristo, nos es dada, mis hermanos, esa gracia y verdad cumplida en su grado máximo, que no fueron capaces de ver los santos del Antiguo Testamento. ¿Saben? Es como aquel que va a un concierto y ve los teloneros. ¿Saben quién son, no? Los teloneros. Aquellos que salen antes del que uno ha ido a ver. Y todos se lo pasan bien con los teloneros. Qué bien tocan, pero ¿saben lo que siempre uno está pensando? Qué bien tocan, pero ¿dónde está el que he venido a ver? A ese quiero ver, a ese introducís, a ese presentáis. Y eso es todo el antiguo pacto. Déjenme que me tome una licencia que personifique el antiguo pacto. Y es que cuando uno lee el antiguo pacto le está diciendo, bueno, ves ese amor elector con el que escogí a mi pueblo. Ves ese amor y fidelidad con lo que le redimí de la esclavitud de Egipto. Ves esa ley y esa gracia que di en esa ley y esa verdad. ¿Ves todo esto? Pues todo esto te lo digo para que no me mires a mí, dice el antiguo pacto, para que mires a aquel en quien se cumple esa gracia, en quien se cumple esa verdad, en quien se cumple esa redención. Mires a Cristo Jesús, el cumplimiento de la historia. Veas esa gracia que te lleva a Cristo para salvación. Veas ese amor, veas esta bondad, veas esta gran salvación. ¿Lo ves? Todos tomamos gracia además de gracia. Pero ese todos del versículo 16 se relaciona con el todos del versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, esto es, aquellos que creen en su nombre. Ese todos son aquellos que por la gracia de Dios creen en ese verbo encarnado. Y esto, mis hermanos, nos lleva a que lo que Cristo nos ha dado es estar en una posición mayor que los santos del antiguo pacto. ¿Saben el versículo 18? Ya lo hemos explicado. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo le da a conocer. ¿Qué es lo que pidió Moisés, mis hermanos? ¿Saben lo que pidió? Muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? No verás mi gloria, porque nadie ha visto mi rostro y ha vivido. Te taparé con mi mano y verás mi espalda. ¿Saben la palabra espalda ahí en Éxodo, mis hermanos? No solamente es la idea física, es la idea del efecto posterior de algo. Es como cuando uno contempla el cielo y ve una línea de nubes y sabe que un avión ha pasado, pero no ha visto el avión, sino lo que el avión ha dejado detrás de él. Eso es lo que la palabra espalda también significa en el Éxodo. No verás mi gloria, verás el resplandor que va después. Y Moisés vio el resplandor que iba después, pero no vio la faz de Cristo, no vio la faz de Dios. Y ahora llega Juan y dice que a este Dios que nadie le vio jamás, ni Moisés, se nos hace presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos deja en una posición mayor que los santos del antiguo pacto. Lo que ni Moisés pudo contemplar, en Cristo nosotros lo contemplamos. Pero ¿saben qué es lo glorioso, hermanos? Que leyendo esta escritura que nos revela al Cristo Jesús, todavía lo contemplamos como por espejo. Todavía lo contemplamos por fe. Y si contemplado en la escritura por fe es glorioso y bello, ¿cómo será el día que nuestra fe pase a ser vista?
¿Cómo será el día que veremos a aquel que es el Dios encarnado con nuestros propios ojos? ¿Qué visión tienen aquellos que ya nos preceden? ¿Y qué visión tendremos el día que veamos a nuestro Señor Jesucristo? Por eso ese tiempo de Navidad, si tiene que ser algo para ti, tiene que ser un tiempo en el cual medites, sondees, escudriñes ese glorioso milagro de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Pero si es la mayor revelación, déjame que te diga algo. Que hubo 3 ciudades que Cristo les dio una advertencia. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Capernaum. Porque si los milagros que se han hecho en ti se hubiesen hecho en Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra, con los malos que fueron, si esos milagros hechos en ti se hubiesen hecho en ellos, de seguro se habrían arrepentido. Por eso te digo que más grande será el castigo para ti en el día de juicio. ¿Por qué? Porque la revelación que tú tienes en Cristo Jesús, la luz que ves, es mucho mayor que la que se vio en el antiguo pacto. Por lo tanto, tu responsabilidad es mucho mayor. Así que si escuchas lo que Juan escribió, esto se ha escrito para que creáis, no endurezcas hoy tu corazón. Quiera Dios que esa fe brote para salvación y vida eterna.